Les doy la bienvenida a la tercera clase del taller literario a distancia, todavía en plena cuarentena por el coronavirus acá en Buenos Aires. Les cuento que lo que les traigo hoy para pensar, para leer, para escribir es el haiku. El haiku es una forma poética breve japonesa, que tiene una forma en particular, ¿no? De 3 versos. Además de ser muy breve, es muy antigua. Una de las primeras recopilaciones que se conocen de haikus data del siglo VIII, o sea, imagínense, hace unos cuantos siglos. Antes de seguir con explicaciones acerca de la forma, del contenido y demás cuestiones alrededor del haiku, les quiero leer algunos haikus. Pero claro, tengan en cuenta que yo se los voy a leer en castellano. Es decir, traducciones al castellano desde el original en japonés. Por lo tanto, ustedes al escucharlos tienen que tratar de imaginarse otra sonoridad. Claro, no se la pueden imaginar si no saben japonés, pero no importa, poner en suspenso lo que están escuchando y tratar de imaginarse otra sonoridad. Porque tengan en cuenta que en la poesía, la materialidad del lenguaje, la materialidad sonora de las palabras, cobra una relevancia fundamental, su rítmica, su textura. Entonces estamos escuchando en castellano algo que ya viene extranjero, ¿no? Pensaba yo en lo que les decía, no me acuerdo si la clase pasada o la anterior, de que el poeta, dice Julia Kristeva, habla su propia lengua como si fuera una lengua extranjera. También les quería comentar que, estamos empezando el otoño, ¿no? Acá en Buenos Aires. Son los primeros fríos, son los primeros días que yo me tuve que poner un saquito, me imagino que ustedes también. Estos primeros días en los que vamos percibiendo que va cambiando el clima, que va cambiando la estación, empezamos a sentir una cierta extrañeza, ¿no es cierto? Van cambiando los árboles, va cambiando la luz, nos va cambiando la relación con nuestra propia casa, nos despertamos diferente, nos vamos a dormir de manera diferente. Y recordemos que la capacidad de producir extrañeza o extrañamiento también forma parte de lo que nos interesa en general en la literatura y en el arte. O sea que podemos capitalizar esta sensación de extrañeza de comienzos del otoño para lo que tenemos entre manos hoy. Pero además, en particular, en el haiku va a ser, como les decía, particularmente importante el tema de los cambios de estación. Porque el haiku es una forma poética que, como vamos a ir viendo, se relaciona de una forma singular con los cambios de estado en la naturaleza. Lo que yo les voy a leer entonces son unos haikus de otoño. El primero dice así: de vez en cuando las nubes dan un descanso a los contempladores de la luna. Fíjense, ¿no? Primero, apareció la noche sin que la nombre el poema, ¿no? No necesitó decir que era de noche. Y si bien la luna también aparece de día, por alguna razón, no sé qué les pasa a ustedes, a mí me aparece una escena nocturna. Fíjense la capacidad de alusión con pocas palabras de toda una situación. Por otra parte, pasa lo mismo con el ojo o la conciencia que mira. Cuando el poema dice, de vez en cuando las nubes dan un descanso, hasta ahí no hay nadie mirando. Hasta ahí están las nubes, que dan un descanso. ¿A quién le dan un descanso? Y aparece también este magnetismo que tiene la luna cuando la miramos, que es hermosa y que también es perturbadora. Le estoy poniendo más palabras a todo lo que alude, a todo lo que resuena en este poema tan breve. En realidad no hace falta ponerle más palabras. Bastaría con quedarse percibiendo la perplejidad y las resonancias semánticas de este poema. Les voy a leer otro que dice:
el anciano perro parece impresionado por el canto de las lombrices bajo tierra. Claro, yo por ejemplo veo o pienso en el perro haciendo un pozo, ¿no? Los perros que hacen pozos o que escarban la tierra. Y al mismo tiempo, quizás lo más importante, es que aparece también el sentido del oído exacerbado que tienen los perros, ¿no? ¿Qué oye? ¿Por qué escarba el perro? ¿Oye algo? ¿Oye un canto? ¿Las lombrices pueden cantar? El efecto nuevamente de perplejidad que produce el poema, centrado en un hecho muy concreto y muy puntual de la realidad exterior, aparentemente sin una vinculación con la subjetividad de quien mira, porque fíjense que en este segundo poema no hay ninguna alusión a un sujeto lírico que mira, que se conmueve, que recuerda, ni que pone en juego nada de su mundo interior. Está simplemente el anciano perro, ¿no? Entonces, ya podemos, habiendo leído estos dos haikus, ya podemos empezar a pensar que desde el punto de vista de la forma, como ya les dije, el haiku está formado por 3 versitos breves. Pero desde el punto de vista del tema, también como ya estuve aludiendo, se trata de una forma de contemplación de la naturaleza, pero no de la naturaleza como concepto, no de lo que pensamos cuando pensamos en la naturaleza, yo que sé, un bosque, una montaña, una galaxia, no la idea que tenemos de lo que es la naturaleza, sino algo concreto que tenemos delante de nuestros ojos y delante de nuestra percepción. Algo que está ahí afuera y que en principio no está cubierto por nuestros sentimientos y por nuestros pensamientos, que está ahí por sí mismo, que es una cosa, así como yo soy una cosa, un ente, lo otro es un ente también, no depende de mí, no está sobrecargado con mis significados y con mis sentidos. De hecho, les voy a leer otro que dice: el ciruelo de mi cabaña no pudo evitarlo, floreció. Fíjense que acá aparece la cabaña, o sea, una cabaña desde un punto de vista muy estereotipado, digamos, no forma parte de la naturaleza, formaría parte del universo de lo artificial, del universo de lo humano. Y sin embargo, en este sentido sí forma parte de la naturaleza, es lo que está ahí adelante, ¿no? Decíamos que en el haiku, en principio, no van a estar escritos, consignados, no van a tener representación en la palabra mis sentimientos y mis pensamientos. El mundo interior del sujeto lírico no va a aparecer en la escritura del haiku. Sí es verdad que va a haber un efecto sobre mis sentimientos y sobre mis pensamientos, porque el hecho de decir que el ciruelo de mi cabaña floreció porque no pudo evitarlo, me lleva inmediatamente a pensar sobre ¿qué? Sobre el devenir de la propia vida, sobre qué implica florecer. Nos despierta, nos toca ciertas metáforas, ¿no? Y florezco porque quiero, florezco cuando quiero. Y si es algo que no lo puedo evitar, puede ser que esté floreciendo y lo esté padeciendo. ¿Y qué significa florecer? Bueno, va a haber un montón de pensamientos, de reflexiones y de sentimientos, un montón o algunas precisas, que van a emerger de la lectura del haiku. Pero fíjense que emergen como alusiones, no están escritas y dichas, ¿no? No hay una segunda parte donde yo explico que en realidad, como ese ciruelo, así también yo aquí en mi vida florezco porque... No, queda esa resonancia en una especie de cámara de vacío que se produce y que se supone que es la experiencia de lectura. O la experiencia de composición, pero la experiencia de composición o de escritura es irrecuperable. Lo que como lectoras podemos recuperar es precisamente el efecto sobre nuestra experiencia de lectura, ¿verdad? Bien, estos haikus que les leí, uno es de Isa,
se llama el poeta. El otro es de Basho, uno de los poetas escritores de haiku más famosos, más célebres. Basho fue un maestro zen que escribió una colección de haikus en el siglo XVII. Y bueno, es importante entender que el haiku viene ligado a la tradición del zen, del budismo zen, quizá para pensar que su práctica, y tengamos en cuenta que estamos hablando del haiku como una práctica de lectura y como una práctica de escritura, el haiku como práctica se asocia, decimos, a una experiencia. A una experiencia que yo voy a llamar experiencia de vacío. Ahora que pasamos tanto tiempo en casa, ahora que la vida exterior parece estar como ralentizada, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, no sé si les pasa a ustedes, pero percibimos unos cantos de unos pájaros que nunca habíamos escuchado, los que tenemos sobre todo ventanas a la calle, y de pronto decimos, pero ¿eso que estoy escuchando es nuevo porque realmente hay pájaros nuevos o es que yo estoy pudiendo escuchar otra cosa, de otra manera? Y me parece que eso mismo también nos pasa con nuestro mundo interior. Afloran miedos, afloran inquietudes, incluso preocupaciones existenciales, que las escuchamos y las percibimos como esos cantos de pájaros nuevos y decimos, pero ¿son preocupaciones nuevas, inquietudes nuevas, preguntas nuevas o siempre estuvieron ahí y no las estábamos pudiendo percibir por el exceso de actividad y de exteriorización en la que estábamos viviendo? Tenemos también agudizada la sensibilidad, como el perro que parece adivinar el canto de las lombrices debajo de la tierra. Y por eso me parece que es un momento propicio para el haiku. A uno le puede pasar que ve de pronto cosas que antes no veía, ¿no? Incluso en el interior de su propia casa. Por eso digo que cuando hablamos de una experiencia con la naturaleza, en el haiku tenemos que ampliar y flexibilizar lo que queremos decir cuando hablamos de naturaleza. Cuando percibimos de pronto que se acumula polvo sobre la superficie de un libro, ahí hay una experiencia de la naturaleza. Cuando vemos una hormiga que camina por el filo de una cuchara, yo digo que cuando podemos detenernos sobre eso, cuando eso nos dice algo, cuando la hormiga caminando por el borde de la cuchara nos dijo algo, yo digo que percibimos como una burbuja de vacío. Como si no estuviera yo, con mis pensamientos rumiantes, mis obsesiones y mi mundo interno ocupando todo el espacio, todo el tiempo. Hay algo de ese yo que de pronto se ralentiza, me imagino como que baja justamente como el polvo después de una explosión y nos permite ver algo que está allá afuera, que no depende tanto de nosotras, de nuestra subjetividad, y que sin embargo nos convoca de una manera diferente. Eso que acabo de ver, esa experiencia que yo llamo que es una experiencia de vacío porque tiene que ver con un cierto vacío desde el punto de vista de la subjetividad o de los contenidos psíquicos. Esa experiencia de vacío, que es como una pura mirada abstracta, es lo que hay que atrapar en esos 3 versitos del haiku. Cuando eso nos dice algo, cuando la hormiga caminando por el borde de la cuchara nos dijo algo, yo digo que percibimos como una burbuja de vacío. Como si no estuviera yo, con mis pensamientos rumiantes, mis obsesiones y mi mundo interno ocupando todo el espacio, todo el tiempo. Hay algo de ese yo que de pronto se ralentiza, me imagino como que baja justamente como el polvo después de una explosión y nos permite ver algo que está allá afuera, que no depende tanto de nosotras,
de nuestra subjetividad y que sin embargo nos convoca de una manera diferente. Eso que acabo de ver, esa experiencia que yo llamo que es una experiencia de vacío porque tiene que ver con un cierto vacío desde el punto de vista de la subjetividad o de los contenidos psíquicos. Esa experiencia de vacío, que es como una pura mirada abstracta, es lo que hay que atrapar en esos 3 versitos del haiku.